Bienvenidos a Crónicas de Horror, hoy te traigo otro relato de viajes en el tiempo. Mi nombre es Kael Barek, y hoy tengo uno de esos trabajos que me revuelven el estómago. Mi misión no es algo convencional ni moralmente fácil de justificar, pero nunca he tenido el lujo de elegir. Soy un protector temporal, un guardián asignado a vigilar momentos clave de la historia. Hoy, mi tarea es proteger a William Harvey, el hombre que pasará a la historia como uno de los grandes de la medicina, conocido por descubrir la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Un genio, sin duda, pero en mi experiencia, los grandes intelectos suelen albergar las crueldades más profundas. La misión es sencilla en teoría, asegurarme de que Harvey no sea atrapado por aquellos que ya sospechan de sus métodos poco ortodoxos y, lo más importante, garantizar que nadie interrumpa su investigación. Es el año 1624. Un tiempo peligroso, oscuro y lleno de supersticiones. Las enfermedades se consideran castigos divinos, y los médicos, en su mayoría, son poco más que barberos con instrumentos rudimentarios. Harvey, sin embargo, es diferente. Su mente es un filo de cuchillo que corta con precisión la ignorancia de su época. Pero esa misma mente ha atraído enemigos, religiosos fervorosos, académicos envidiosos y aquellos que simplemente no comprenden lo que no pueden explicar. El viaje temporal fue rápido pero desagradable, como siempre. La sensación de ser arrancado de un punto fijo en el tiempo y lanzado al pasado es como tener la piel al revés por un instante eterno. Cuando llegué, ya era de noche. La ciudad olía a podredumbre, una mezcla de estiércol, aguas estancadas y el hedor de cuerpos sin lavar. Me instalé en una posada cercana al laboratorio de Harvey, una pequeña habitación con paredes de madera que dejaban pasar el frío del invierno y los murmullos de los borrachos en la taberna de abajo. Sabía que la misión sería difícil, pero nada podía prepararme para lo que encontraría. Los rumores sobre Harvey eran ciertos, y los métodos que empleaba para avanzar en su investigación no eran solo poco ortodoxos, eran perturbadores. Esa noche, desde mi ventana, vi como una figura encapuchada arrastraba algo pesado hacia la puerta trasera del laboratorio de Harvey. Algo en mí sabía que ese era solo el comienzo de un viaje que desearía no haber iniciado. Pasé horas vigilando el laboratorio de William Harvey desde las sombras, el frío de la noche calándome hasta los huesos. Cada minuto se alargaba como una eternidad, con el viento ululando entre los estrechos callejones y el tenue resplandor de las velas proyectando sombras distorsionadas en las paredes del edificio. Finalmente, decidí que era momento de actuar. Activé mi dispositivo de camuflaje, una tecnología que no solo me volvía invisible al ojo humano, sino que eliminaba mi presencia de la realidad misma. Con él, no podía ser oído, visto ni sentido. Era como si nunca hubiera estado allí. Con cautela, abrí la puerta trasera del laboratorio, un crujido sordo escapando de las bisagras oxidadas. Adentro, el aire era denso y metálico, impregnado de sangre y descomposición. Lo primero que vi me heló la sangre, jaulas alineadas a lo largo de las paredes, cada una conteniendo animales al borde de la muerte. Conejos, perros, ratas, todos vivos, pero mutilados. Sus cuerpos temblaban, respirando trabajosamente mientras Harvey los estudiaba con una frialdad quirúrgica. Me quedé en un rincón, observando, incapaz de apartar la vista. No era el horror lo que me inmovilizaba, sino la mezcla de fascinación y repulsión ante su precisión. Harvey estaba inclinado sobre una mesa, sus manos firmes sujetando un bisturí. Frente a él, un perro inmovilizado por gruesas correas de cuero, sus ojos abiertos en un pánico mudo mientras su pecho subía y bajaba frenéticamente. La luz de las velas oscilaba mientras él trabajaba, sus movimientos meticulosos, casi artísticos. Mientras cortaba, murmuraba para sí mismo, anotando en un cuaderno con una pluma manchada de tinta y sangre. El flujo no se detiene aquí, susurraba mientras seguía la vena con el bisturí. Tiene que haber una conexión, una válvula. Yo solo podía mirar. Esa era la primera regla, observar y no intervenir, pase lo que pase. Harvey no debía saber de mi existencia.
Pero lo que realmente me llenó de desesperanza no fue su investigación ni los animales agonizantes. Fue la mirada en sus ojos cuando terminó con el perro y se giró hacia la jaula más grande. Allí, encogido en un rincón, había un niño. Un niño que no tendría más de 10 años, flaco y débil, con heridas en los brazos y las piernas, como si ya hubiera sido objeto de estudios anteriores. Sus ojos estaban vacíos, resignados. No gritaba ni lloraba, como si su espíritu ya hubiera sido quebrado. Harvey se acercó al niño con la misma calma que había tenido con el perro. «No te preocupes, hijo. Esto es por el bien de la humanidad», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Yo, mientras tanto, permanecí en mi rincón invisible, con el estómago retorciéndose. No podía hacer nada. Mi misión era protegerlo, no juzgarlo, no detenerlo. El sonido de las últimas palabras del niño aún resonaba en mi cabeza mientras Harvey limpiaba sus herramientas con una meticulosidad casi reverencial. Alzó la vista y, sin detenerse, tomó una antorcha colgada en la pared. Se giró hacia una puerta pesada, casi oculta por un estante lleno de frascos de vidrio. La abrió con un crujido prolongado, dejando ver una escalera que descendía hacia las profundidades. Lo seguí, aún envuelto en mi camuflaje. Cada paso hacia el sótano hacía que el aire se tornara más denso, más pesado. Al final del descenso, me encontré con lo que solo podía describir como una especie de catacumbas improvisadas. Las paredes estaban hechas de piedra irregular y estaban iluminadas por antorchas, cuyos destellos oscilaban, proyectando sombras danzantes. 15 personas estaban allí, encadenadas a las paredes. Algunas gemían débilmente, otras estaban en un estado de quietud aterradora, como si hubieran aceptado su destino. Harvey caminó hacia el fondo, donde había una mesa de operaciones rudimentaria cubierta de sangre seca. De entre los prisioneros, eligió a un hombre de mediana edad, probablemente un granjero a juzgar por su complexión. Sin vacilar, arrastró al hombre hasta la mesa. El hombre no gritó, no forcejeó, solo dejó que su cuerpo fuera colocado boca arriba mientras Harvey preparaba sus herramientas. Esta vez, no pude quedarme. No era miedo lo que sentía, sino algo más complejo, un rechazo visceral a ser testigo de otra atrocidad. Subí las escaleras con rapidez y me detuve en la entrada del sótano, intentando ordenar mis pensamientos. Entonces, los vi. 2 hombres habían entrado al laboratorio. Uno llevaba un mosquete y el otro una espada. Eran guardias locales, probablemente alertados por los rumores o el hedor que salía del lugar. Se quedaron congelados al ver el cadáver del niño sobre la mesa del laboratorio principal. Sus ojos reflejaban una mezcla de terror y una pena profunda. Mientras susurraban entre ellos, intentando coordinar cómo dar caza a Harvey, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que la misión exigía de mí. Mi deber no era proteger inocentes, sino asegurar que William Harvey completara su investigación. Saqué mi arma. Era un dispositivo pequeño, pero su poder estaba fuera del entendimiento de aquella época. Antes de que los guardias pudieran reaccionar, les disparé. En un instante, sus cuerpos fueron desintegrados, dejando tras de sí solo un tenue olor a ozono y ceniza. Me quedé en silencio, mirando el vacío donde habían estado. Era como si nunca hubieran existido. Me senté en el suelo, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. La culpa se arrastraba lentamente dentro de mí, como un veneno. Pensé en el niño, en los prisioneros, en los guardias. Todo lo que Harvey tocaba se convertía en sufrimiento. Una voz en mi cabeza me susurraba constantemente que todo sería mejor si él estuviera muerto. Pero cada vez que ese pensamiento tomaba fuerza, otra imagen se imponía en mi mente, mi primera misión. Mi primer fracaso. Recuerdo el caos que desaté por mi inexperiencia, como condené a millones de personas no solo a morir, sino a vivir un infierno interminable. Era un recordatorio cruel. Un recordatorio de que,
aunque Harvey representara el horror en este momento, su éxito significaba el futuro de la medicina y la salvación de incontables vidas. Yo debía cargar con esa responsabilidad, con ese peso, y seguir adelante. Pero la culpa no desaparecía. Y cada vez que intentaba justificar mis acciones, solo lograba hundirme más en el abismo. Mi misión, que originalmente se me había presentado como un trabajo de meses, se extendió durante casi 4 años. 4 años de observar y encubrir los horrores que William Harvey infligía en nombre del conocimiento. Cada día, cada noche, era una nueva prueba, un nuevo descenso al abismo de la desesperación y la culpa. Cada vez que alguien se acercaba a descubrir lo que ocurría en ese maldito laboratorio, yo intervenía. No podía permitir que lo atraparan, sin importar el precio. Había perfeccionado el arte de la invisibilidad, no solo con mi dispositivo de camuflaje, sino con mis acciones. Era una sombra entre sombras, un guardián invisible del hombre que lentamente me estaba destruyendo. Hubo ocasiones en las que los vecinos empezaron a sospechar. Una noche, un grupo de aldeanos decidió investigar el extraño hedor que emanaba de la casa de Harvey. Lo seguí desde el momento en que se reunieron con antorchas y herramientas improvisadas. Los vi acercarse a la puerta principal, susurrando entre ellos, el miedo y la determinación reflejándose en sus rostros. Antes de que pudieran llamar a la puerta, hice que una antorcha cayera al suelo, provocando un pequeño incendio en el camino detrás de ellos. El caos que siguió los dispersó, y esa noche Harvey continuó su trabajo sin interrupciones. En otra ocasión, un noble local, atraído por los rumores, envió a un grupo de soldados para investigar. A diferencia de los aldeanos, estos hombres estaban bien armados y organizados. Vi cómo rodearon la casa, bloqueando todas las salidas. Sabía que no podría eliminarlos a todos sin levantar sospechas, así que opté por el sigilo. Entré en la casa del noble esa misma noche, desactivando las cerraduras de su establo y liberando sus caballos. Mientras los soldados rodeaban la casa de Harvey, el noble y sus criados estaban demasiado ocupados persiguiendo a los animales que huían para preocuparse por la misión. Los soldados recibieron la orden de retirarse, y el laboratorio quedó intacto una vez más. Sin embargo, no todas las amenazas venían de fuera. Algunos de los prisioneros que Harvey usaba en sus experimentos intentaron escapar. Los veía planear en sus jaulas, susurrándose palabras de esperanza mientras buscaban alguna debilidad en sus cadenas. Una vez, un hombre logró soltarse y subió las escaleras en un intento desesperado por llegar a la puerta. Yo lo detuve. Mi mano, invisible para él, cerró la puerta en su cara. La desesperación en sus ojos mientras Harvey lo arrastraba de vuelta al sótano quedó grabada en mi memoria. 4 años de esto. 4 años de presenciar horrores que habrían llevado a cualquier otro a la locura. Vi cómo Harvey diseccionaba a personas vivas, cómo abría sus cuerpos con la misma precisión fría que usaba con los animales. Vi cómo documentaba cada descubrimiento, cada conexión entre arterias y venas, con una dedicación que rayaba en lo obsesivo. Y lo peor de todo era que yo no podía hacer nada para detenerlo. Cada vez que mi mente se llenaba de odio hacia Harvey, recordaba las palabras de mi supervisor antes de partir en esta misión. No importa cuán cruel sea el medio, Kael. El resultado es lo que importa. Si Harvey falla, si lo interrumpen, el futuro será mucho peor de lo que puedas imaginar. No sabía si esas palabras eran verdad, pero no podía permitirme otro fracaso. Ya había condenado a millones antes, y no podía repetirlo. Aún así, el peso de la culpa era insoportable. Cada noche, al cerrar los ojos, veía los rostros de las víctimas, sus gritos resonando en mis oídos. Y cada vez que despertaba, me recordaba que mi misión aún no había terminado. Me estaba hundiendo en un pozo del que no estaba seguro si alguna vez podría salir. Y mientras tanto, Harvey seguía trabajando, sin sospechar que su sombra más leal era también su mayor juez. Esa noche, mientras vigilaba a Harvey desde las sombras, mi mente vagó a rincones que normalmente intentaba evitar.
La monotonía del horror diario me había desgastado, y de alguna forma, mi memoria comenzó a rebelarse contra mí. Recordé mis nacimientos. O mejor dicho, las incontables veces que nací y morí. La existencia cíclica que estaba condenado a repetir como una herramienta de los vigilantes del tiempo. Había nacido en épocas similares a esta, donde la crueldad era tan común como el aire que respirábamos. Recordé un nacimiento en particular, una pequeña aldea en algún lugar de Europa en el siglo XIV. Fue una de las raras ocasiones en las que sobreviví al vientre de mi madre. Pero mi vida fue breve. Solo 2 meses después, la peste negra me arrebató. Mi madre, llorando sobre mi pequeño cuerpo mientras su piel comenzaba a oscurecerse con las mismas llagas que habían devorado mi frágil existencia. Esa escena y muchas otras de mis vidas pasadas se arremolinaron en mi mente, golpeándome con la fuerza de una ola. Fue entonces cuando un grito me arrancó de mi ensimismamiento. Lo logré. Lo logré por fin. La voz de Harvey resonó en el laboratorio, cargada de una euforia casi maníaca. Corrí hacia la sala principal del laboratorio. Allí estaba Harvey, de pie junto a la mesa de disección. Uno de los prisioneros estaba atado, su cuerpo abierto en una espantosa exhibición de carne, sangre y órganos. El hombre gritaba, su voz un desgarrador eco de sufrimiento. Sus ojos, aunque apagados por el dolor, me miraron un instante. Tristes. Resignados. Harvey, por otro lado, estaba eufórico. Sus manos cubiertas de sangre temblaban mientras sostenía una pluma para anotar apresuradamente en su cuaderno. La arteria conecta aquí. Lo sabía. El corazón es el centro, no el hígado. Gritó, como si estuviera compartiendo una revelación divina. Era un panorama grotesco. Un hombre celebrando lo que consideraba un logro histórico, mientras otro hombre, reducido a un mero objeto de estudio, gritaba con una voz que se debilitaba con cada palabra. Me quedé paralizado, observando la escena. Harvey había alcanzado su objetivo, pero ¿a qué costo? No podía evitar preguntarme si todo esto realmente valía la pena. Si las vidas que se sacrificaban en esta habitación eran un precio aceptable por el progreso. Quise apartar la mirada, pero no pude. No era solo el horror lo que me mantenía allí, era la comprensión de que todo esto, formaba parte de mi misión. Mi deber no era juzgar. No era cuestionar. Solo proteger. Harvey soltó una risa corta y temblorosa mientras seguía escribiendo en su cuaderno, ignorando por completo los últimos jadeos de su víctima. La imagen del prisionero en la mesa, su dolor y sufrimiento grabados en su rostro, se mezcló en mi mente con los recuerdos de mis propios sufrimientos en vidas pasadas. Las llagas de la peste negra. Las espadas que me atravesaron. Las hogueras que consumieron mi carne. Me di cuenta de algo aterrador, yo también era un experimento. Una herramienta en manos de algo más grande, algo que no podía entender ni controlar. El hombre en la mesa dejó de moverse. Su pecho subía y bajaba lentamente, hasta que, finalmente, quedó inmóvil. Harvey se inclinó sobre él, examinando cada detalle como si estuviera admirando una obra de arte. Mientras lo observaba, una sola idea cruzó mi mente: ¿cuántas veces más debo morir para que algo cambie? Un mes después, Harvey publicó su obra, Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus. Un título que, al leerlo, me revolvió el estómago. Al llamarlo así, daba a entender que sus experimentos se habían limitado a animales, ocultando cuidadosamente los horrores que yo había presenciado. Era lógico. Admitir que había diseccionado y torturado a seres humanos vivos habría sellado su destino en la horca. Me quedé mirando la portada del libro, con el nombre de Harvey en letras doradas, mientras un profundo asco y rabia me invadían. Sus manos, que habían causado tanto sufrimiento, ahora eran alabadas como las de un pionero. No podía evitar recordar los rostros de las personas en las catacumbas, las súplicas de aquel niño, las miradas de los guardias que eliminé.
todo para proteger a un hombre que nunca sería juzgado por sus crímenes. Con voz quebrada, susurré al aire. Todas esas personas que involuntariamente dieron sus vidas, ni siquiera al final serán recordadas. Sus nombres se perderán en la historia, como si nunca hubieran existido. Saqué mi arma y apunté directamente a la espalda de Harvey, que estaba absorto celebrando su publicación con una sonrisa radiante. La misma sonrisa que llevaba mientras cortaba carne humana sin titubear. Mi dedo tembló sobre el gatillo, y en ese momento, quería disparar más que nada en el mundo. Quería borrar su existencia y dar justicia a las víctimas que nunca tuvieron voz. Pero entonces, un recuerdo me detuvo. La imagen de un hombre sentado en un trono, su figura envuelta en sombras, mientras se reía con una crueldad insondable. Esa risa que nunca olvidaría, resonó en mi cabeza. Era el recuerdo de mi primera misión, de mi fracaso y de las consecuencias que desataron una tormenta de dolor sobre millones de personas. Bajé el arma. Harvey no se dio cuenta de nada. Continuó sonriendo, ajeno a la realidad, a la culpa que debería haber sentido, a la sangre que manchaba su legado. Salí del lugar en silencio, mi misión completa, pero mi alma destrozada. El tiempo lo consume todo. Las atrocidades de Harvey serán enterradas bajo su fama, y las vidas de sus víctimas se desvanecerán como el polvo. En el gran tejido de la historia, los héroes y los villanos son una ilusión. Lo único que permanece constante es el sacrificio de los inocentes, siempre olvidados. Mientras caminaba bajo el cielo gris de Londres, una pregunta resonaba en mi mente: ¿cuántas más vidas debo proteger para mantener el orden? ¿Y cuántas más debo dejar morir para cumplir con mi deber? La respuesta no importaba. Porque en este juego, yo también era un peón, condenado a observar y recordar los horrores que otros preferirían olvidar.